Muy buenos días a todos. Soy la doctora Alba Araujo y en esta oportunidad estaremos hablando del análisis de fluidos extravasculares, continuando con el programa de la cátedra. Antes que nada, es importante recordar de que las vísceras abdominales, torácicas y el corazón se encuentran recubiertos por una pequeña cantidad de líquido que resulta principalmente de un ultrafiltrado plasmático, el cual actúa como lubricante de tales órganos. Bien, cuando hablamos de las efusiones en cavidad corporal, es importante considerar de que los mismos se producen tras una acumulación anormal de líquido en cavidad, a causa de que ocurre un desequilibrio entre la producción y o la absorción de líquido. Es importante tener en cuenta de que en la especie canina y también en la felina, las efusiones se producen normalmente en los espacios pleural, peritoneal o pericárdico. Bien, en relación a la fisiología de la efusión, es importante destacar de que, como hemos mencionado, son consecuencia de un desequilibrio entre la absorción y o la producción de líquido respectivamente, y ello se desencadena a causa de una anormalidad en el proceso normal de varios mecanismos fisiológicos primarios. Puede sobrevenir entonces una efusión, o también llamado un líquido extravascular, o un derrame a causa de una alteración en determinados mecanismos fisiológicos. Los mismos pueden ser una disminución de la presión oncótica del plasma por hipoalbuminemia, un incremento de la presión hidrostática, un incremento de la permeabilidad vascular o bien una obstrucción del fluido linfático. Bien, en relación a la importancia del análisis o por qué es importante realizar un examen de líquido extravascular en el laboratorio, y principalmente porque el mismo constituye un componente importante del diagnóstico y aporta bastante si se lo lleva bien a cabo, por supuesto, al diagnóstico de la enfermedad que aqueja al paciente. Es decir, puede ayudar a identificar cuál es el proceso patológico que está siendo responsable de la acumulación de fluido. Es decir, un buen análisis de líquido extravascular ayuda a establecer la etiología del problema. También, digamos que ayuda a conocer si es que existen posibles cuadros de infecciones bacterianas, es decir, estaría contribuyendo a la detección de cuadros de infecciones bacterianas. También conduce hacia un diagnóstico más específico, un diagnóstico más direccionado, y sugiere o indica otras posibles pruebas diagnósticas de ser posible, y las condiciones están dadas, por supuesto. Entonces sería bueno, a través de un buen análisis de líquido extravascular,
poder llegar a realizar otras pruebas diagnósticas partiendo de los resultados arrojados del análisis. Bien, cuando mencionamos la clasificación de los derrames, hacemos mención a los trasudados y a los exudados. Y entre estos dos tipos de derrames o líquidos extravasculares o efusiones se marcan diferencias importantes que son las que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la clasificación de los mismos y por supuesto el análisis de los mismos. Bien, empezaremos entonces a hablar de los trasudados. Los trasudados, por tanto, pueden sobrevenir a causa de una disminución de la presión oncótica. Es decir, es este mecanismo fisiológico primario el que se podría ver alterado a causa de alguna anomalía, por ejemplo, y luego puede sobrevenir la acumulación de líquido extravascular, en específico un trasudado. Ahora, ¿qué es la presión oncótica? Es aquella presión que tiende a atraer hacia los capilares al líquido intersticial. Y es una presión que depende de la concentración de albúmina en sangre. De ahí que el descenso de la presión oncótica esté muy llevada de la mano con la hipoalbuminemia, es decir, la baja concentración de albúmina en sangre. Esto es frecuente de encontrar como consecuencia de patologías glomerulares, también en enfermedades hepáticas y en enteropatías. Y a estas enfermedades en su conjunto se las conoce como perdedoras de proteínas. Son conocidas, por tanto, porque el animal presenta una pérdida importante proteico. Bien. Son ejemplos comunes de trasudados el hidrotórax, el hidroperitoneo, la hidroartrosis, la ascitis y todos estos cuadros tienden a la recidiva, que es también una característica de los trasudados. En estas fotografías, por ejemplo, podemos apreciar entonces cómo diferentes especies animales son afectados por cuadros que conlleva a un trasudado, es decir, una acumulación de líquido. En este caso vemos un canino con hidrocefalia, vemos un equino también con cuadro que implica hidrocefalia, un caprino que implica hidrocefalia. Vemos aquí un felino con ascitis, un canino con ascitis también, y aquí vemos un bovino lechero aquejado por una hidropericardiosis o un hidropericardio bastante notable. Bien, seguimos entonces ahora con los exudados, que es el otro tipo de derrame. En el caso de los exudados, los mismos pueden tener varios orígenes. Uno de ellos es el origen inflamatorio. Es importante destacar también en relación al exudado de que la eliminación de la causa tiende a favorecer la remisión del proceso. Y de acuerdo a sus características, hablamos de un exudado seroso, un exudado catarral, uno purulento, exudado fibrinoso y exudado hemorrágico. Y es importante tener en cuenta de que cada uno de estos exudados
dependiendo de sus componentes, entonces tienen las características propias, si va a ser ceroso, si va a ser catarral, si va a ser purulento, dependerá mucho de cuáles sean sus componentes y eso ayuda mucho a caracterizar al exudado en sí. Bien. Cuando hablamos de un origen infeccioso del exudado, que es otro de los orígenes que puede presentar, podemos referirnos a una infección bacteriana o una infección con base viral, una infección micótica o parasitaria. También el exudado puede originarse tras un trauma. Hablamos de lesiones físicas, químicas o térmicas que puedan aquejar al animal y que sean, digamos, la causa de la acumulación de un derrame clasificado como exudado. También puede presentar un origen inflamatorio estéril, en ese caso mencionamos a los cuerpos extraños o a la secreción pancreática y o intestinal. Bien, entonces hemos mencionado de que de acuerdo al tipo de secreción, el exudado presenta características bien determinadas y que ello depende mucho de cuáles son los componentes que se presentan en ese exudado. Entonces, cuando mencionamos un exudado con secreción un tanto cerosa, en ese exudado estaremos observando la presencia de pocas células tras la observación microscópica, por ejemplo. Vamos a estar encontrando también que la composición de un exudado con tipo de secreción cerosa va a presentar una composición parecida a la de la sangre. Cuando hablamos de un exudado purulento, es frecuente encontrar una gran cuantía de neutrófilos, de bacterias y por supuesto también de detritus en ese exudado. Cuando es un exudado hemorrágico se presenta por supuesto daño vascular, ya sea en menor o en mayor medida, y también se presenta la salida de elementos formes de la sangre. Vamos a estar observando, por ende, una presencia importante de glóbulos rojos en ese exudado tras su análisis. Y el exudado fibrinoso se caracteriza por la consistencia filante, que a su vez dependerá de qué tanta fibrina esté teniendo como componente. Y este exudado fibrinoso es característico de inflamación de las serosas. Bien, ahora hemos mencionado, por tanto, las principales características para la clasificación de los exudados y de los trasudados, sin entrar todavía a hablar de un análisis propiamente dicho físico, químico ni citológico, que es lo que debemos llevar a cabo en un examen de líquido extravascular. Pero antes de ello es importante también hacer mención a lo que refiere a la toma de muestra. Es decir, cuando iremos ya sea a campo o iremos a extraer ya sea una clínica veterinaria o en el laboratorio mismo, si es que eso es posible, poder extraer la muestra que posteriormente estaremos analizando. En relación a la toma de muestra, siempre es importante tener a mano, tener digamos, a disposición todos los materiales que podremos estar
precisando, es decir, contar con agujas estériles, hojas de bisturí, por supuesto todos estériles, tener a mano catéteres si es que fuera necesario, agujas, tener a mano también las láminas portaobjetos, los cubreobjetos si es que estaremos realizando de manera inmediata algún frotis, por ejemplo, tener a mano gasas, tener a mano guantes estériles para realizar el procedimiento y por supuesto también los tubos de colecta en cantidad necesaria, pues sería una limitación importante el hecho de no contar con material necesario y estamos, trabajando lejos y debemos de llevar sí o sí la muestra al laboratorio para el procesamiento, por ejemplo, por describir simplemente una situación que puede darse en la rutina laboral. Y siempre realizar todo el procedimiento correspondiente de forma correcta. Y aquí es importante tomar en cuenta todos los recaudos a fin de lograr la asepsia máxima durante el procedimiento. Pues bien, es sabido de que muchas veces por una mala praxis del operador podemos estar contaminando también la muestra que posteriormente estaremos procesando y por tanto el resultado final no sería el que verdaderamente corresponde a ese líquido extravascular extraído. Bien, entonces, tras la toma de muestra adecuada, entonces ahora sí estaremos llevando a cabo el procesamiento propiamente dicho. Hablamos entonces de un examen físico, de un examen químico y de un examen citológico. En cada uno de los exámenes podemos apreciar determinadas propiedades, determinadas características, datos importantes vamos a poder, aportar para luego dar al clínico un resultado que a él le servirá posteriormente para poder llegar a un diagnóstico más direccionado, a un diagnóstico más específico. Bien, cuando hablamos del examen físico nos referimos a características tales como la cantidad, el color del líquido, la turbidez, la consistencia, la coagulación, el olor y la densidad. Todas estas características que hacen al examen físico lo podemos, notar, lo podemos definir a simple vista, a excepción de la densidad, el cual lo tendremos que, obtener a través del empleo del refractómetro. Es decir, vamos a precisar un instrumento determinado para poder llegar a la densidad del líquido que estamos estudiando. Empezaremos entonces a hablar de cada una de estas características que hacen al examen físico. En primer lugar, hablamos de la cantidad. Es importante mencionar de que un volumen que sea igual a 10 mililitros es suficiente para llevar a cabo el procesamiento de la muestra. Y en relación a la cantidad también es importante destacar de que va a depender mucho del tipo de derrame, ese volumen de líquido que se va a estar formando o que va a estar existiendo en cavidad. Aquí debemos considerar qué cantidad se debería de estar formando en un cuadro de ascitis o qué cantidad de líquido habría en el hipotético caso de que el animal haya sufrido una rotura vesical
o si es un caso de hidropericardio, qué tanta cantidad de líquido estaría habiendo en cavidad. Y por supuesto considerar las diferentes especies de animales también. No es lo mismo estar frente a un cuadro que implique un hidropericardio en un canino que un hidropericardio en un bovino, por ejemplo. Bien, en relación al color, también es una característica que marca diferencia entre trasudados y exudados. ¿Por qué? Porque los trasudados son incoloros, en tanto que los exudados sí tienen color. Y ese color que presentan los exudados depende mucho de cuáles son los componentes presentes en el líquido extravascular propiamente dicho. Puede tener un color, por ejemplo, amarillo claro, si el exudado presenta una cantidad importante de componentes serológicos, por ejemplo, puede tener un color rojo, rojo oscuro a café rojizo, si es que presenta una importante presencia de eritrocitos, un color blanco, crema, amarillo verdoso o gris en el caso de ser, digamos, predominante en cantidad los leucocitos. Puede presentar un color blanco lechoso cuando existe presencia de quilo en el líquido extravascular, o bien amarillo, naranja, rojo o café en el caso de que pueda encontrarse bilirrubina en el líquido extravascular. Bien, en relación a la turbidez, esa turbidez va a depender del contenido celular y por supuesto de la cantidad de células presentes. Es decir, tiende a ser más turbio ese líquido extravascular mientras más cantidad de células estén presentes en él. Y en cuanto a la consistencia, casi siempre presentan una consistencia acuosa o ligeramente viscosa, similar a la consistencia de la sangre. En relación a la coagulación, es variable y va a depender mucho de la cantidad de fibrina que se encuentre en el líquido extravascular. En el caso de los trasudados, casi nunca coagulan, a diferencia de los exudados que generalmente coagulan rápido fuera de cavidad. En relación al olor, se atribuye un poco valor diagnóstico a esta característica que hace al examen físico. Es una característica, digamos, más subjetiva, va a depender bastante también de la experiencia que tenga el operador y bueno, como dijimos, poco valor diagnóstico, a menos que ya exista putrefacción, entonces es mucho más fácil poder estar detectando un olor sui generis de la putrefacción, un olor más picante, un olor más penetrante, más fétido, que hace ya al proceso de putrefacción misma. En relación a la densidad, esta característica física solamente se determina con el refractómetro, es decir, vamos a precisar de un refractómetro para poder llevar a cabo la lectura o la determinación de densidad del líquido extravascular que estamos analizando. Es importante considerar de que los trasudados presentan una densidad inferior o igual a 1017,
en tanto que los exudados son mucho más densos, presentando una densidad superior o igual a 1017. Bien, pasamos entonces ahora al examen químico, que sería otro brazo que hace al análisis de los líquidos extravasculares. Aquí podemos empezar a estudiar varios componentes que también podrían estar presentes o no en el líquido extravascular. Partimos entonces de las proteínas. La presencia de proteínas la podemos determinar por colorimetría o también la podemos determinar a través de la prueba de Ribalta, que es una prueba cualitativa en la cual estaremos empleando determinados reactivos químicos para poder precisar la existencia o no de proteínas en esa muestra. Bien, también podemos estudiar la presencia de bilirrubina en la muestra, la presencia de sangre, la presencia de glucosa, fibrinógeno, kilo, también lo que hace a la presencia de urea y creatinina y determinadas enzimas tales como la lactato deshidrogenasa, la amilasa y la lipasa, que también constituyen componentes importantes y que aportan mucho al diagnóstico en el caso de ser encontradas en el análisis del líquido extravascular. Partimos entonces del análisis de proteínas en el examen químico del líquido extravascular. Se determina entonces con el refractómetro en el laboratorio. En este caso estamos observando cómo se vería la línea horizontal que marca una densidad determinada del líquido extravascular que estamos analizando. De acuerdo a la bibliografía, los trasudados presentan una concentración de proteína inferior o igual a 3 gramos por decilitro, en tanto que los exudados presentan una concentración de proteína superior o igual a 3 gramos por decilitro. Son mucho más densos los exudados, tienen mayor concentración de proteína en relación a los trasudados, mucho más densos en concentración proteica, por tanto. La prueba de Ribalta, que es una prueba cualitativa, es la que precisa de determinados reactivos químicos. Entre ellos mencionamos al ácido acético glacial, ¿sí?, y al agua destilada. Básicamente el procedimiento consiste en llenar un tubo de reactivo transparente que presente un volumen de 10 mililitros aproximadamente, un volumen total. Ese tubo se llena con aproximadamente 7 a 8 mililitros de agua destilada. Y posteriormente a esa agua destilada se instila una gota de ácido acético al 98% y se mezcla bien ambos componentes de la solución. Sobre esa superficie de solución, posteriormente se procede entonces a instilar de manera cuidadosa en capas una gota del líquido de derrame obtenido. En ese procedimiento consiste entonces la prueba de Ribalta. Tras realizar
Tras añadir entonces las gotas del líquido puncionado a la solución preparada, entonces estaríamos listos para realizar la lectura resultante de esa prueba de Ribalta. En el caso de que el líquido extravascular presente proteína como componente suyo, entonces vamos a estar apreciando una turbidez que es semejante a humo, es como la presencia de un pequeño humo en el tubo. Eso implica entonces presencia de proteína en el líquido extravascular y por ende estaríamos frente a un exudado. Pues recordemos de que los trasudados presentan una concentración inferior o equivalente a solamente 3 gramos por decilitro, en tanto que son los exudados los que presentan una concentración superior en proteínas en relación a los trasudados. Bien, otro componente importante que podemos encontrar tras el análisis químico del líquido extravascular obtenido es el fibrinógeno. Para ello, el procedimiento que se realiza en laboratorio consiste en llevar a cabo un flameado de muestra de manera tal a lograr que precipite el fibrinógeno contenido en la misma. Posteriormente se lleva al refractómetro y se compara la diferencia con la lectura de las proteínas. Otro componente importante a ser estudiado en un análisis químico es la urea. En este caso debemos considerar y diferenciar la ascitis de una rotura vesical, por ejemplo, ya que en el caso de estar encontrando una concentración elevada o presencia importante de urea en el líquido extravascular, estaríamos probablemente pensando entonces en la presencia de orina en cavidad, y ello sería consecuencia de una rotura vesical en ese paciente. En tanto que si la urea se encuentra en concentración baja en el líquido extravascular estudiado, podríamos estar frente a un cuadro de ascitis. Es decir, que dependiendo de qué tan alta sea la concentración de un componente determinado en un examen de líquido extravascular, ya nosotros podemos estar presumiendo algún diagnóstico determinado. Hacerlo más fácil a la hora de estar dando, digamos, el diagnóstico clínico. Otro componente importante a ser estudiado en un examen químico es la bilirrubina, que se observa bastante incrementada en rotura de vesícula biliar. Se la determina a través de cintas colorimétricas, es decir, empleando química seca, o también se la determina por espectrofotometría. La presencia de sangre también lo podemos determinar, ya que se emplean cintas colorimétricas también para la detección de sangre en la muestra, y en el caso de encontrar entonces rastros de sangre, podríamos estar presumiendo la presencia de tumores o bien cuadros que conllevan a una insuficiencia cardíaca en el paciente. Otros componentes o analitos importantes a estudiar en el examen químico son la glucosa y la creatinina. En el caso de la glucosa, su concentración es similar a la de la sangre y disminuye en su concentración cuando hay presencia de bacterias y de leucocitos.
en tanto que la creatinina se mide por métodos enzimáticos y es bastante útil en el diagnóstico de rotura vesical. Posteriormente hablamos de determinadas enzimas cuyas actividades se encuentran incrementadas o aumentadas en determinados procesos patológicos. Tal es el caso, por ejemplo, de la lactato deshidrogenasa, cuya actividad aumenta en procesos inflamatorios de carácter degenerativo. Inclusive existe una escala de concentración de la lactato deshidrogenasa que estaría muy relacionada con determinados orígenes de los derrames. Tal es así de que encontrar una concentración inferior o igual a 200 unidades por litro estaría muy relacionado esa concentración con un derrame de origen cardíaco. Si la concentración va de 200 a 1600 unidades por litro, estaríamos hablando de un derrame de origen maligno. Y si la concentración es superior o igual a 1600 unidades por litro, podríamos estar frente a un caso de peritonitis bacteriana. En tanto que la amilasa y la lipasa presentan una actividad aumentada en casos que impliquen pancreatitis aguda. Se las determina tras la utilización de kits comerciales. También podemos determinar la presencia de quilo en la muestra. Para ello se puede utilizar el reactivo químico Sudan 3 y la otra prueba utilizada es la prueba del éter. En este primer caso, lo que se realiza es un extendido. Luego se tiñe con el colorante Sudan 3 y en el caso de encontrar quilo presente en la muestra, las gotas de grasa se tiñen de un color naranja a rojizo. La otra prueba del éter implica centrifugar el líquido de punción. Posteriormente, el sobrenadante se mezcla con éter en partes iguales, se lleva a cabo una agitación fervorosa y finalmente el quilo, si es que está presente allí, tiende a perder su aspecto lechoso característico. Finalmente, entonces, hablaremos del examen citológico, que sería el otro análisis que se debe realizar tras la obtención de líquido extravascular. Hemos mencionado ya el examen químico, hemos hablado del examen físico también y ahora del examen citológico. En este caso, entonces, debemos considerar el volumen en sí del paquete celular propiamente dicho, llevar a cabo una cuenta celular nucleada total y la cuenta diferencial finalmente. Siempre es importante contar también, aparte de un hemograma del paciente cuyo líquido extravascular estaremos analizando, donde nosotros podamos ver cuáles son los valores hematológicos de ese paciente, contar con los índices hematimétricos correspondientes para poder tener un panorama, digamos, más amplio de qué es lo que podríamos estar encontrando tras el análisis del líquido extravascular. El hematocrito aportará por ende datos importantes de cómo se encontraría el paciente en estudio. Por supuesto, conocer el número de eritrocitos presentes, el número de glóbulos blancos también es fundamental y aportará mucho para el momento de dar un diagnóstico en el animal.
Básicamente, en relación a lo que hace la cuenta nucleada total, es importante destacar de que la cantidad de células nucleadas varía según el tipo de derrame. Los trasudados presentan un escaso número de células nucleadas tras su recuento. Se habla de una cantidad inferior o igual a 1000 células nucleadas por microlitro, en tanto que los exudados presentan un número mucho mayor de células nucleadas del orden superior o equivalente a 5000 células por microlitro. Entonces, la cantidad de células nucleadas que vayamos a encontrar en un extendido realizado a partir del líquido extravascular extraído también ya nos estaría dando la pauta de qué tipo de derrame estaríamos estudiando. Estos son procedimientos básicos que se llevan a cabo en el laboratorio previa realización del frotis y posteriormente la tinción para luego llevar a cabo la cuenta celular diferencial. Esta es la cámara de Neubauer, que anteriormente era utilizada en el laboratorio de la facultad. Hoy día se cuenta con un contador automático que facilita el trabajo diario, más todavía cuando existe mucha muestra que procesar y el tiempo es un factor que apremia bastante, entonces es mucho más rápido con el contador automático. No obstante, la cámara de Neubauer aporta datos bastante, digamos, prácticos, muy útiles también, y vemos aquí a grandes rasgos cómo marcan las áreas en donde se cuentan los glóbulos blancos, que vendrían a ser los cuadritos en celeste, y cómo se determinan las áreas en donde se cuentan los eritrocitos, que serían los cuadros rojos. A grandes rasgos esto. Finalmente estaremos viendo una serie de fotografías que corresponden a extendidos de trasudados y de exudados y de cómo se verían las células en estos extendidos. Esta fotografía corresponde a un trasudado donde observamos la presencia de escasas células mesoteliales, presencia de eritrocitos, que son los que están más como burbujas de bordes rojos, y los leucocitos. Vemos en esta fotografía cómo se aprecian las células mesoteliales, bastante diferentes a las otras células, por cierto. Vemos en este extendido cómo se aprecia cómo se ve el frotis a partir de un exudado de característica hemorrágica. Es evidente el predominio de eritrocitos en el frotis. Vemos un exudado con predominio de neutrófilos, en este caso. Vemos aquí una inflamación eosinofílica. Vemos la presencia importante de los eosinófilos en un exudado de origen inflamatorio eosinofílico. El anterior era neutrofílico. Y aquí vemos la fotografía de un extendido en donde hay predominio de células con características tumorales. Bien, finalmente, y para ir concluyendo la clase, es importante tener en cuenta de que el procedimiento en sí de extracción o de obtención de ese derrame o líquido extravascular lo llevamos a cabo tras la centesis cavitaria, que se resume o que se conceptualiza, mejor dicho, o se define como una perforación quirúrgica realizada con la finalidad de extraer líquido, ya sea de un órgano o de una cavidad. Posteriormente, ese líquido
va entonces a ser analizado y aportaría datos importantes para el diagnóstico, los cuales los hemos visto a grandes rasgos. En relación a la centesis, es importante siempre llevarlo a cabo con todos los recaudos posibles en lo que asepsia corresponde. Y la práctica en sí también debe ser la adecuada, considerar los órganos que podrían estar siendo expuestos. Las limitaciones también debemos de considerar y por supuesto tener a mano todos los materiales que precisaríamos en el caso de estar obteniendo alguna determinada muestra. Considerar la especie con la que vamos a estar trabajando también. Y mencionar algunos de los procedimientos de centesis cavitaria, que son la abdominocentesis. También hablar un poco de la toracocentesis, tener en cuenta cuáles son las limitaciones, cuáles son los recaudos que hay que tener en cuenta en una toracocentesis. Observar un poco aquí cómo se ve la imagen de un gato con líquido en cavidad pleural, en tanto que en esta otra imagen se aprecia ausencia de líquido, es decir, no hay líquido. La pericardiocentesis también es otro procedimiento bastante frecuente y que constituye una urgencia, por supuesto, en veterinaria. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Oh.